¿Por qué regalarte un Nietzsche es la mejor terapia de superación que puedes usar? ¿Le suena la palabra autoayuda? Sí, viene del inglés self-help y es una industria enorme de libros y conferencias en continua expansión. Bueno, sonará muy paradójico, osado, malinterpretado. Pero Nietzsche es técnicamente el único autor de autoayuda que yo podría recomendarte. Ahora, antes de que comiencen a atacarme, mi definición de autoayuda aplicada a Nietzsche no es la misma que aplicada a toda esa red de libros pseudo psicológicos de los que hablé antes. Verán, todo es cuestión de hermenéutica. ¿Por qué Nietzsche ha caído tan bajo? Dirán ustedes. Pues, ¿qué puedo decir? El tangible y demencial paso del tiempo ha hecho lo suyo, y ahora Nietzsche se relaciona más con palabras como anticristo o frases como filosofía del martillo, que no dejan bien posicionado al filósofo alemán, incluso si los términos apenas mencionados son suyos. Pero claro, se sabe, los filósofos y artistas no somos expertos en marketing, sino en el hecho de pensar libremente o pretender pensar libremente. Yo estudio la literatura, pero más que estudiarla la siento. Y me duele en el alma cuando un conocido mío compra un Coelho, por ejemplo. Por el contrario, cuando se trata de libros de autoayuda, soy más clemente. Tal vez para algunos sea como ir al psicólogo o algo así, y no por el placer de encontrar literatura dentro de esos libros. No creo que pretendan encontrar literatura en un libro de Coelho. Personalmente, no necesito ir al psicólogo, pero no porque yo no haya sufrido o porque yo sea una persona cuerda. En realidad, el que me conozca sabe que soy todo lo opuesto a una persona que utiliza su cordura. Peor aún cuando ando ebrio. Yo no necesito ir al psicólogo, porque leí a Nietzsche y lo continúo a leer. Pero yo no solo no necesito ir al psicólogo, sino que no necesito ni metafísica, ni moral, ni ciencia. Y este es, señores míos, y lo puedo decir con orgullo, el tamaño de mi libertad. ¿Por qué hablar de libertad? Pues yo la veo así. Tienes presente cuando te urge ir a mear porque hace un frío que ni te digo y porque te bebiste 2 cervezas media hora atrás. Ok, no encuentras el baño. Tienes 2 opciones. A, te toca aguantarte hasta la casa, o B, te meas en la calle. No existe en este mundo una ley razonable. No existe una opción C que te diga eliminar la molestia que es aguantarse la orina. No existe. Un hombre no puede pensar, elimino la molestia y la molestia se va. Básicamente un hombre tiene que mear. ¿Sabes por qué? Porque el hombre es en cierto modo es un cierto modo esclavo de su cuerpo. Yo me alimento para vivir, por ejemplo. Eso quita tiempo. ¿Por qué no existe la opción no comer para la humanidad? Con todo lo que me gasto de tiempo comiendo, podría bien leer libros enteros, sonar la guitarra, hacer un deporte, o yo qué sé. Para seguir con mi ejemplo absurdo y bastante estúpido, la verdad, Nietzsche diría que el hombre se está meando desde siempre, se está aguantando la orina, pero no porque sea un esclavo de su cuerpo, es porque él es un esclavo de un sinnúmero de factores. Y lo peor es que el hombre puede elegir de no ser esclavo. Tiene una opción C, tiene una opción que nosotros no tenemos a la hora de mear.
Pero esa opción C el hombre no la utiliza. O sea, el hombre es doblemente estúpido. Y este aguantar de orina no es un aguantar de orina. Prefiero cambiar la metáfora de mal gusto que estoy usando. Ese malestar es una enfermedad que se llama decadence. Todos la sufrimos según Nietzsche. Pero esto puede cambiar. El hombre podría eliminar esa enfermedad porque hay una opción C en el universo. Es solo que el hombre no la ve. Resultado práctico. El ser humano habita un mundo que no es el mundo. En palabras pobres, todo lo que vives es una mera fantasía. Es por eso que tú estás enfermo. Y de allí surgen todos nuestros males. Hablando de males, un mal que para mí, por ejemplo, es sencillo de ver es la política. Todo ser estudiado debería estar de acuerdo en que la política es corrupta. Eso se sabe porque básicamente hemos visto las noticias desde muy pequeños. Eso se estudia porque lo leemos en historia, ¿no? Y eso se toca si vienen de algún país tercermundista como yo. Bueno, mi mal es la política. Tu mal podría bien ser la pobreza o también el hecho de que tu país no haya entrado al mundial. ¿Qué sé yo? Piensa en todos los males posibles. Mejor aún, haz una abstracción de la palabra mal, si no me entiendes. Volviendo a aterrizar en un ejemplo simplón para no confundirte, diré que para Nietzsche tal vez la guerra en Libia tenga la misma raíz que tu 0,0 en matemáticas. ¿Pero qué tienen que ver mis notas con la guerra, me dirás? Y yo te diré que principalmente dos cosas: Platón y Sócrates. En palabras nietzscheanas, moral y lógica. Pero creo que te estoy confundiendo más, así que mejor te digo de una vez que el idealismo platónico, que sostiene una espiritualidad de las cosas separadas de las cosas en sí, es el culpable de tu 0 en mate. Sí, todavía no te enteras. Básicamente, para Nietzsche, la separación cuerpo y alma, que nace con Platón, dio a la luz la religión en su totalidad, y sobre todo la religión cristiana, que para él es uno de esos ídolos por superar para que el hombre comience a ver el mundo real y se salga de su ilusión, o sea, para que encuentre la solución a todos sus males con una gran opción C. De hecho, también critica a Sócrates por haber inventado la filosofía, en realidad la lógica. Bueno, ahora la ciencia. Esto porque para él la ciencia con toda su industria se ha hecho una aliada del mercado y así sucesivamente hasta convertirse en un ídolo más. De hecho, estoy leyendo como un idiota mi texto detrás de una computadora y es una especie de ídolo el YouTube donde lo voy a compartir en este momento. Y entonces más o menos de eso va. Claro, en la época de Nietzsche no existían computadoras. Para el filósofo alemán, el hombre ha pasado de esclavo de la religión a esclavo de la ciencia, o bueno, de la filosofía. Él hablaba más de filosofía. Qué paradójico, ¿no? Un filósofo que odia la filosofía. ¿Sigue sin entender? Pues tu 0 en mate no interesa un carajo si la ciencia no existe, o si la ciencia dice una mentira, como la religión.
Lo mismo sucede con la guerra. ¿Quién la inventó y con qué fin? Si el hombre se libera de sus ídolos, no necesita de tonterías como gastar su tiempo en matar gente. Solo el hombre con ídolos lo hace, ya sea en nombre de la patria, ya sea en nombre de la religión, ya sea en nombre de la ciencia, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Todavía no te enteras? Ahora viene lo mejor. Nietzsche queda en la historia como una fuente indiscutible de la teoría de las razas que ideó el nazismo de Hitler. No, no lo odien. Hitler utilizó a varios artistas y filósofos para su maléfico plan. En realidad Nietzsche detestó mucho la raza ariana, raza entre comillas, obviamente, porque percibía la decadencia de su sociedad, obviamente, en esa raza. Era la que le estaba cerca, era donde se había criado. Si hubiese estado vivo, tal vez jamás hubiera permitido que Hitler lo utilice así, tan a su antojo. ¿Por qué hablo de esto? Pues porque fue de la concepción del Übermensch de la que más se valió el dictador para sus planes de conquista. Übermensch, que es un término alemán para definir un nuevo tipo de hombre que ha superado al hombre, a ese hombre débil, que sería el hombre de la actualidad. Viene comúnmente traducido al español como superhombre. O sea que en algún momento en su viaje desde Alemania a España, y bueno, también Italia, y tal vez en todo el mundo, el término Übermensch se despojó de su significante para dar interpretaciones estúpidas sobre su significado. En efecto, superhombre no es lo mismo que hombre que ha superado al hombre. El superhombre es un cómic de la DC. Y el Übermensch es lo que nunca seremos si seguimos atados a nuestros ídolos, porque seguiremos enfermos, en decadencia y por lo tanto débiles. Pongámoslo así. Si Nietzsche ha criticado tanto la religión cristiana, es porque para él esa representa un síntoma de nuestra debilidad. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero tal vez por ahí alguno de mis lectores que sea religioso no esté de acuerdo. Por eso no haré hincapié en el asunto y me limitaré a decir una sola cosa. Si el hombre comenzara a hacer el bien porque le nace de su equilibrio entre cuerpo y razón, de su moral propia, por así decirlo, y no porque lo leyó en la Biblia, y no porque la religión le dijo que tenía que hacer caridad, el mundo sería un lugar perfecto. Nietzsche no odiaba más a la religión que a la ciencia, y no odiaba más a la ciencia que a los ídolos, que a los demás ídolos. Pero para dar a luz una ética que obre en favor de la humanidad, como lo hizo él, era necesario deconstruir los valores morales en boga del cristianismo. Sin ambajes, si el hombre en vez de idealizar la vida después de la muerte, religión, se idealizara a sí mismo, Übermensch, obraría solo para él y no para otros institutos e instituciones. Sería libre y no solo eso, sino que terminaría por ser la mejor versión de sí mismo. ¿Se imaginan? Un hombre que no enferma porque es muy fuerte, que no toma decisiones apresuradas porque es muy inteligente. Un hombre que no cree en nadie más que en él, al que la tragedia no le pesa porque es parte de la vida, y la vida es bella porque el hombre la hace bella. Ahora, si todos fuéramos así, nadie necesitaría ir al psicólogo, ni al médico, ni a la iglesia, ni a ningún lado. El hombre vería el mundo como es realmente y caminaría junto al destino y no debajo de él. El hombre sería Dios. El hombre sería su propio Dios. Él mismo. Solo por él obraría. Solo por él se perfeccionaría. Solo él sería su único estudio, su única meta, su única razón de ser. Y no la plata. Y no los vicios.
y no los realities que te carcomen el cerebro. Esa sería la opción C, de la que nadie habla y la que nadie ve y que está aquí, que nos arreglaría el porvenir y también la enfermedad, la decadencia y adiós autoayuda. Adiós psicología. Seguramente no entendiste todo. Hay demasiada fuerza en los textos de Nietzsche y muchas veces son difíciles de asimilar. Tal vez por ello uno lee autoayuda. Una autoayuda que no ayuda, al menos a mí no, o bueno, al menos no como Nietzsche. Tal vez por eso unos van al especialista también, porque no se dan cuenta que pueden ser mejores, que pueden ser la versión más sofisticada de ellos mismos, y que alguien que se deja vencer por sus derrotas y traumas y depresiones es débil, débil con la debilidad de un esclavo, débil con la impotencia que caracteriza tanto al hombre del hoy. Yo, desde que conocí a Nietzsche, ni me enfermo. Y cada vez veo con más claridad la vida. Cada vez ando más cerca de mi destino. Cada vez las cosas malas que me suceden tienen menos fuerza. Cada vez las cosas buenas que me suceden tienen una fuerza extraordinaria. Así que, si tienes grandes problemas, como todo héroe trágico que se respete, antes de pagarle 200 euros por sesión al terapista de turno, cómprate un Nietzsche. Si no te funciona, te devuelvo la plata. No, mentira. Nosotros sí somos buenos marqueteros.